¿Qué pasó? No, va a ser presencial. Presencial, el examen. Hoy solo vamos a ver una cosita, vamos a terminar de ver lo de sorting. Lo de programación dinámica no va a entrar en el examen, no lo vamos a ver en clase, voy a dar tarea de eso. Se decía, ¿se acuerdan que el inicio les decía que no estaba seguro, dependía de los tiempos? Entonces sí voy a hacer eso. Y recuerden que para mañana ya es sencillo, no es ver un algoritmo, sacar su fórmula de tiempo y su orden de ejecución, o crear un algoritmo y calcularlo, comparar con algoritmos, y un poco de serie puede ser. Prueba por inducción, en ese sentido. Nada grave, nada que ustedes no puedan hacer. Como les digo, todo eso estaba, solo es de que hagan el sistema. ¿Tienen el libro? Sí. ¿Cómo así? Borra eso. Después del examen. A ver, pues, ¿quién me recuerda de qué estábamos hablando la semana pasada? Hipsort. De Hipsort, ¿verdad? Cuéntenme qué recuerdan del Hipsort. ¿Era un solo qué? Un relajo. Relajo, sí, me pareció que escuché esa cosa. Me pareció nada más, ¿no? Vale, entonces. No vimos nada esta noche. Todo por olvidar. Anwar no vino y sabe exactamente lo mismo que fue. Me salvé. ¿Ah? Me salvé. Se salvó, sí, se salvó. No vino. ¿Qué pasó? Método maestro, ¿verdad? ¿Para qué servía método maestro? Cuando no tener que calcular los tiempos de la función recursiva. Para no tener que calcular a mano cuando tienen una función recursiva, de cierta forma, ¿verdad? Recuerden que no son todas, pero de cierta forma ustedes pueden usar el método maestro. ¿Alguien se acuerda cuál es la forma del método maestro? Pues A, T, N, B, más F de A multiplicado por el tiempo de n entre b más una función de n, ¿cierto? ¿Okay? Y la idea de esto básicamente es que si ustedes van a dividir un problema entre múltiples subproblemas, entonces pueden normalmente usar el método maestro. Decían que había tres reglas, ¿no? Una que es cuando está sujeta con θ a una función, otra cuando solo está como límite superior y otra cuando solo está como límite inferior. ¿Se acuerdan de eso, verdad? E hicimos un ejercicio para cada uno de esos casos. Vimos también diferentes problemas diferenciales y los analizamos, ¿verdad? Binary sort, multiplicación de binary search, multiplicación de matrices, multiplicación de enteros gigantes, ¿verdad? Y ese tipo de cosas fueron las que vimos. Luego de eso, dijimos, bueno, hablamos un poco más de Mersor, hicimos un análisis y recordemos, ¿cuál era el orden de ejecución del Mersor? En el orden n, ¿cierto? Vimos que era en el orden n y dijimos, pucha, está bueno este algoritmo. Ahora, Mersor tenía un problema, que no es problema, pero realmente, porque al final solo es que nos agrega algo, pero sería preferible no tenerlo. ¿Cuál es el problema de Mersor? Doble memoria. Doble memoria, ¿verdad? Porque para poder hacer la parte de mezclar necesitamos usar un arreglo de apoyo, un espacio de apoyo. Dijimos, bueno, tal vez sería bueno tener un algoritmo que arregle en el que ordene el mismo espacio de memoria, pero que sea de la misma eficiencia de Mersor, que era en el orden, ¿cierto? Y vimos un algoritmo la semana pasada. ¿Qué algoritmo vimos? Era Hipson, ¿cierto? ¿Okay? Ahora, ¿cómo funcionaba Hipson? ¿Cuál era la lógica de Hipson? iba generando un árbol con la raíz que era el número mayor. Sí, el número mayor. Iba agregando de los hijos en orden de mayor a menor. Básicamente iba generando un árbol. Ese árbol tiene la propiedad de que los padres son mayores que los hijos, o depende, ahora uno puede elegir que los hijos sean menores que los padres, pero básicamente depende de qué es lo que ustedes quieran hacer.
Pero, ¿cómo se llama ese árbol? ¿Se acuerdan cómo se llama? Hip tree, ¿no? Es balanceado, esa es una propiedad de ese árbol. Es un árbol binario, es binario, esa es otra propiedad. No, o sea, no han mentido, pero no se llama así, ¿verdad? No es el nombre. ¿Cómo se llama? ABL no. ABL, ¿se acuerdan la teoría de ABL y de todo ese tipo de árboles viene precisamente porque vieron los árboles de búsqueda binaria. Entonces trataron de generalizar los árboles de búsqueda binaria para que en todo momento sean log, no sea n. El peor de los casos de búsqueda binaria es lineal. No, tampoco es ABL. ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan? Esa es una estructura de datos que se llama cola de prioridad. Es una cola de prioridad. Uno cuando piensa en cola de prioridad, imagina una cola, ¿sí? Pero no es cierto. Siempre está como un árbol, que es el árbol que vimos, ¿cierto? Que básicamente la lógica era, ustedes van metiendo en el árbol, Ahora, si ustedes meten, ¿a dónde agregaban? ¿Cuál era la lógica de eso? ¿Recuerden? Sería el final, o sea, el último hijo de Agregaban al inicio. No, era al final. Al fondo. Al final, ¿verdad? Al fondo. Y después se iba parando y se iban intercambiando los. Eso era, recuerden, eso es como que ustedes metan una gota de aceite en una olla. Entonces él va a ir subiendo a medida que va comparándose con su padre hasta el punto en que ya no tiene la densidad para subir más, o sea que ya no es mayor que su padre, esa es la idea. ¿Okay? Ahora, ¿cómo era? Vimos que podía usar una cola de prioridad y dijimos que excelente eso, pero también vimos de que Hipsort, aparte de que usaba una cola de prioridad, podía implementarse en un solo arreglo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué lo podíamos implementar en un solo arreglo? Que a medida que íbamos sacando del arreglo, ahí mismo íbamos creando datos porque no ocupábamos lo que iba después. O sea, la misma ubicación en la posición del arreglo le daba de quién era padre o de quién era hijo, entonces. Esa es una de las propiedades interesantes, ¿verdad? Si ustedes saben la posición de un elemento en el arreglo, saben cuál es su padre y cuáles son sus hijos. Eso es excelente. Dos, como dice Luis, el hecho de que cuando ustedes iban creando el árbol, ustedes no necesitaban el resto del árbol. Ustedes podían ir con un solo apuntador al último elemento, podían ir sabiendo cuál era el último elemento y podían saber cuáles elementos no habían usado. De la misma manera, cuando empezábamos, ¿se acuerdan que cómo usábamos la cola de prioridad? Llegábamos y empezábamos y agarramos todos los elementos y los metíamos, ¿cierto? Y luego llegábamos y los empezábamos a sacar. Entonces, de la misma manera, a medida que íbamos sacando, el árbol iba quedando ordenado porque lo íbamos poniendo en la última posición que estaba disponible, ¿cierto? Y por ser una cola de prioridad, por definición, íbamos sacando cada vez el mayor que quedaba. Sacamos el mayor, y ahí sacamos el siguiente mayor, etcétera, etcétera. En el mejor de los casos, Hipsort va a orden N. En el mejor de los casos, Hipsort va a orden N, que sería. ¿En qué caso? En que los números ya vinieron ordenados, tal vez. En que vengan en orden, sí, podría ser. Sí, correcto. Ahora, en el caso general, es. Log N. ¿Por qué? N log N, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya se me adelantaron a la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el orden de ejecución? Es N log de N. ¿Por qué es N log de N? ¿Cuál es la lógica de que sea N log de N? Va corriendo elemento por elemento y cada elemento va buscando en el árbol que se divide en explíquese. Bueno, dejémosle a otro, que usted ya me responde varias cosas. Bueno, no, que también una vez, como es binario, primero el árbol, ¿verdad? Okay. Entonces, al primer orden ya prácticamente elimina la mitad del árbol, okay, que ya se va para un lado. Ajá. Y empieza así, va empezando a eliminar la mitad, okay, y eso prácticamente sería log de n, o sea, n log de n. Más o menos, sí, por ahí va. ¿De dónde sale el log de n? ¿De dónde era que salía? O sea, tiene relación a eso, pero todavía no está totalmente claro por qué es que sale el log de n, pero por ahí va. ¿De dónde viene eso? De la parte donde se hace la recursión. De la parte donde se hace la recursión. Ajá, díganme, ¿cómo es
No, yo no vine, solo estoy ¿No vine? tratando de analizar. Tiene que ver con la altura del árbol. ¿Por qué tiene que ver con la altura del árbol? Por la cantidad de niveles. Hasta cuánto, o sea, cuál es el nivel más bajo que usted puede realizar una cantidad de. ¿Y por qué me importa eso? Porque si tiene un número mayor que está al final, como más al final, el nivel más bajo, Ok. eso cuenta cuánto tiene que ser la carrera, ¿sí o no? Ok. Imagínense que viene el mayor y queda abajo. Nosotros tenemos nuestro árbol y yo tengo que ponerlo en el siguiente elemento. Vamos por acá. Ahora, dice, tiene que ver con la altura del árbol. Sí, tiene que ver con la altura del árbol. Dice él, es que el árbol van dos elementos y dos elementos y dos elementos. Sí, tiene que ver con eso. Ahora, por eso se sabe, a partir de n se puede saber la altura que tiene ese árbol, ¿cierto? ¿Okay? Ahora, si este elemento es el mayor, y yo lo que quiero es que esta cuadratura siempre me dé el mayor elemento, ¿cuántas comparaciones va a hacer? O sea, ¿cuántos pasos le va a tocar para subir hasta la raíz? Va a ser la misma altura del árbol. Va a ser la altura del árbol, ¿cierto? ¿Okay? ¿Y cómo calculo la altura del árbol? En el log de n. Es logaritmo base 2 de n, ¿se acuerdan? ¿Verdad? ¿Okay? Esta altura es logaritmo base 2 de n. ¿Okay? Entonces, si yo llego a meter esto y empezarlo a subir, esto va a tomar logaritmo base 2 de n. Entonces, la pregunta es, ¿por qué este algoritmo se dice que es n log de n? Porque se piensa que se calcula de que este algoritmo es n log de n orden n log de n. Según el análisis que hicimos pasada, la parte de lo que subía el árbol era el log de n. Okay. La parte del for era n y la parte de quitar era orden 1. Ok, ajá. Entonces, Básicamente era eso. Nosotros logramos que agregar fuera orden 1, ¿cierto? Porque con el arreglo, con la implementación que hicimos, agregar solo era de saber en qué posición estaba y coger el elemento y me muevo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Ahora, subir el elemento, esto es log 2 de n. ¿Estamos? Porque son log 2 de n en comparación. Ahora, en el peor de los casos, para cada uno de los elementos que yo vaya metiendo, cada uno de ellos lo tengo que ir subiendo, ¿cierto? Entonces, en el peor de los casos, este algoritmo es logaritmo base 2 de n por n. N veces logaritmo base 2 de n, ¿cierto? ¿Okay? Voy a hacer un for para todos los elementos y voy a subirlos. Y eso es la primera parte, porque después tengo que sacarlo, ¿cierto? ¿Okay? Para sacarlo, ¿se acuerdan cómo era eso? Yo llegaba, agarraba la raíz, ponía el último por acá y empezaba a bajarlo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Paso 1, quito. Paso 2, hago un swap. Y paso 3, lo bajo. ¿Se acuerdan de eso? Y también iba elemento por elemento. Decía, lo quito y hago todo eso. Pongo acá y se empieza a reordenar. Como que yo ponga encima de una, ¿cómo se llama? Encima de la sopa, ponga, no sé, un pedazo de carne o una papa. Y la papa se va a ir para abajo, ¿cierto? Está. Entonces, de la misma manera, va a llegar, lo pongo acá, agarré lo pongo acá y empiezo a bajar. ¿Cuánto se tarda eso nuevamente? En el peor de En los casos, bajar se tarda Log 2 de n. log 2 de n. ¿Cuántas veces lo hago? N veces, ¿verdad? Pues N veces menos. Pongo, baja, saco el siguiente, pongo el último, baja. ¿Cuánto lo hago? Hago n veces, eso es n log de n. ¿Está? 2 veces n log de n es orden n logaritmo. Cada elemento va a recordar la altura del árbol en el peor de los casos. En el peor de los casos. Igual para sacarlo. Ya todo es ordenado, entonces llega y no va a suceder, ¿verdad? No va a bajar, sino que se va a caer. Sí, en el mejor de los casos, pero en el caso promedio, en el peor de los casos, va a ser n. Pero a la hora de sacarlo siempre va a ser el recorrido porque usted está sacando lo del fondo, ¿no? Recuerde que usted saca. Bueno, sí, igual tiene que comparar. Eso sí es cierto. Llego, quito, va y esto va a bajar. Quito, va. Eso es un buen punto. ¿Ok?
qué no, a la hora de sacar, por qué no, por ejemplo, usted saca la raíz, quedan dos nodos? ¿Por qué no compara esos dos nodos a ver cuál es el mayor y sube uno? Y Porque después ordena. recuerde que el árbol tiene que quedar balanceado. Entonces, si usted hace eso, puede empezar a desbalancear el árbol. ¿Estamos? De la forma de garantizar que el árbol esté balanceado es agarrar el último y ponerlo acá. Eso básicamente. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Entonces, el día de hoy vamos a terminar de ver sorting. Vamos a ver dos amigos más. Y el primero del que vamos a hablar es del algoritmo de Wilson. Entonces, excelente. La pasamos de algoritmos de ordenamiento en n cuadrado a algoritmos n log de n. Estamos en Mersor, pero que ocupaba más memoria, pero luego encontramos el Ipsor, que es un algoritmo n log de n, pero que opera en el mismo arreglo. Ahora, existe otro algoritmo que ese algoritmo se llama Quicksort. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? ¿Sí? ¿Quiénes no han escuchado hablar de Quicksort? ¿Todos lo conocen? La última vez, o sea, yo esto siempre me confundió porque yo siempre pensaba que el Pixar básicamente sea lo mismo que el Mersor. No. O sea, sí, pareciera a primera, pero no realmente. ¿Okay? Pero sí es dividir y vencerás, por eso es que parece lo mismo. Por eso que parece lo mismo. A ver, entonces, ¿cómo funciona Quicksort? Alguien que me recuerda. Si todos han oído hablar de Quicksort, tal vez alguien recuerda cómo funciona Quicksort, cuál es la lógica de esta cosa. Cuando vengo acá, todos voltean a mirar para allá. Vean ese bigote. Sí, buscando Wikipedia. No, sí, no, se viene el dibujito, nada. Se permite. A ver, la lógica de Quicksort es bien sencilla, pero bien sencilla. Y es la siguiente. Si yo tengo un arreglo, Quicksort es un algoritmo de dividir y vencerás. Si yo tengo un arreglo, yo puedo decir, yo quiero dividir este problema. ¿Se acuerdan la lógica de Mersor? La lógica de Mersor era, tengo un arreglo, lo parto en dos, ordeno un lado, ordeno el otro. ¿Okay? Quicksort tiene una lógica parecida, pero no exactamente igual. Siempre es, parto el arreglo en dos y voy a ordenar un lado y voy a ordenar el otro. Ahora, lo que cambia es el criterio para partir el arreglo. Sí, porque no es en mitad. No es en mitad, no necesariamente, ajá. Es dependiendo de dónde se coja el punto de partición. Ok, ajá. No sé. Ya lo tiene ahí. A ver, entonces voy a agarrar este arreglo, vamos a ver. 0. Puedo subir, Entonces, ¿cuál es la lógica de Quicksort? Quicksort dice, ok, vos tenés un arreglo, este arreglo, y vas a hacer lo mismo, vas a partirlo en dos, y vas a ordenar un lado y vas a ordenar el otro. Ahora, ¿qué criterio voy a usar en Quicksort para partir el arreglo? Entonces dice, voy a buscar algo que se llama un pivote. Ahora, ¿qué es el pivote? Es un valor que está en medio. Y lo que voy a hacer es que yo voy a agarrar y voy a decir, ok, voy a elegir un pivote del arreglo, ¿estamos? Y luego voy a ordenar, voy a hacer un Quicksort de la mitad del arreglo menor que el pivote, menores de pi, que están en A del pivote, ¿verdad? Y también voy a hacer un Quicksort de los mayores que están en A
el pivote. ¿Okay? Y esto lo voy a poner acá, lo voy a hacer full recursivo ahorita. Y después vamos a ver. Y voy a retornar el arreglo 1 concatenado con el pivote, concatenado con el arreglo 2. ¿Okay? Y obviamente si el arreglo, si la longitud de A igual a o es menor o igual que 1, entonces ¿qué es lo que dice el algoritmo de Quicksort? Dice, voy a elegir un pivote P, ¿okay? Dentro de A, que va a ser un valor por el cual yo voy a decir, voy a pasar todos los menores hacia un lado y todos los mayores hacia el otro. ¿Estamos? Entonces, hagamos este ejemplo. Digamos que yo llego y digo, ok, voy a hacer Quicksort de eso. Entonces voy a decir, ok, voy a elegir un pivote. Ahora, llego y digamos, voy a elegir 6 como pivote. ¿Les parece bien? Entonces voy a decir, bueno, voy a elegir 6 como pivote y entonces voy a hacer un Quicksort de todos los menores. ¿Cuáles son los menores? 3, 5, 1, 4, 0, ¿ok? Y 2. Y todos los mayores, por este otro lado, es 6, 5, nada. 8, 7, 9, 10. 7, 9, 10. ¿Van viendo cómo funciona la lógica de esto? A esto mismo le voy a hacer un Quicksort. ¿Estamos? Y voy a decir, ok, voy a elegir un pivote. Voy a elegir la regla ahorita más sencilla. Voy a elegir siempre el primer elemento. ¿Me parece? Entonces voy a llegar y voy a decir, ok, elijo como pivote 3. Eso implica de que tengo que hacer los menores a un lado, 1, 0 y 2, y los mayores al otro, que son 5 y 4. ¿Estamos? Y voy a hacer Quicksort de esto. Agarro el primero otra vez, 1. Voy a poner 0 y 2. Voy a hacer Quicksort de 0 es 0, ¿cierto? Es el mismo arreglo. Quicksort de 2 es 2. Y entonces esto ya es, esto pasa de 1, 0, 2 a ser 0, 1 y 2. ¿Se fijan? Porque voy a concatenar eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hago lo mismo acá, elijo el pivote 5, pongo 4 acá y aquí es nulo. Y esto es Quicksort de 4 es 4, 5 y aquí 1. Fíjense qué pasa. Ahora concateno el Quicksort de este con el Quicksort de esto y esto pasa a ser 0, 1, 2, 3 y 4, 5. ¿Se fijan cómo va eso? Ahora vamos al otro lado. ¿El pivote cuál es? Es 8. Entonces pongo los menores acá y los mayores acá. ¿Cierto? ¿Estamos? Luego digo, Quicksort de esto es 7. Quicksort de esto es, pongo el pivote 9, pongo 10 acá y esto es nulo, ¿verdad? Quicksort de nulo es nulo, 9, 10. Y aquí subo este, serían 7, 8, 9 y 10. Uno todo esto y me tiro ordenado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Interesante, ¿verdad? Llego yo, eligiendo un pivote, puedo obtener dos menores, dos mayores y luego. Ahora, el pivote que uno elige siempre es el primero. ese es O sea, si fuera en el log de n, la base variaría. esa es la pregunta. Sí, ¿Cuál es el orden de ejecución de este algoritmo? Esa es la pregunta que les tengo yo a ustedes. Depende del pivote. Si se coge un pivote muy grande, se vuelve cuadrado o muy pequeño. No sé cuál es el criterio. Si se coge un pivote equivocado, se vuelve cuadrado. Ok. Pero si el pivote es como un promedio, es en el orden 9. Ok. A ver, quiero que me hagan precisamente ese análisis. Agarren ustedes este algoritmo y piensen, wow, ¿qué orden creen ustedes que es?
Y como tip, piensen cuál es el caso ideal y cuál es el peor de los casos. Bien nublados son feos, ¿no? Sueño partir los menores a un lado, los menores al otro. Mayores, aquí son los menores a B y aquí los mayores a B. Y de ahí búscate. Podría sacar algo así, tener antes de buscar el pivote, buscar el promedio y buscar el número más cercano o algo por el estilo, ¿no? Para decir que está más o menos en mí. Podría ser, si eso es realmente lo que... Esa es la mejor opción. Pero está pensándolo de la manera correcta. Piensen, este algoritmo, según cómo funciona, cuál es el caso ideal. O sea, si siempre pasa esto, puede estar excelente. En el peor de los casos, si pasa esto, puede estar bien. Es que si está ordenado el árbol, si está ordenado el arreglo, o sea, se va a uno de los peores de los casos, o sea, que digamos, si está ordenado de menor a mayor ya el árbol y quiere aplicar Quicksilver, es el peor de los casos, porque siempre está agarrando el primero y siempre le va a quedar todo el árbol hacia un lado, siempre. Entonces depende de los datos cuál sería la mejor. Por eso, pero si está ordenado también así en orden y agarras el último, por ejemplo, se vuelve al mismo. Por eso, o sea, y si ya está medio ordenado y agarra el de en medio o la mitad exacta o ya de un solo, ahí sí podría quedar en uno de los mejores de los casos, pues, porque ya de un solo ya va quedando ordenado. A ver, ¿todos ven lo que mira Carlos? ¿Cuál es el mejor de los casos? Hagamos un análisis de este tiempo. Obviamente esto es uno, esto es constante. ¿Okay? Ahora, ¿cuánto tiempo me va a tardar Quicksilver de esto y cuánto tiempo me va a tardar Quicksilver de esto otro? ¿Qué pasa? N. ¿Por qué dice que N? Porque si, por ejemplo, si agarra el último elemento como pivote, entonces va a tener que hacer la comparación de todos los restos si este no está ordenado. Ok, Entonces, como este se va a tratar N porque lo va a recorrer todo. Ok. Si se fija un poco en eso, ¿verdad? Dice, ¿cuánto se va a tardar esto? N. Ok, sí, pero depende del pivote, ¿cierto? Ok. Al final Quicksilver es el algoritmo, se llama Quicksilver y realmente es el algoritmo que se usa bastante. Pero tenemos que entender cómo es que funciona. Y la parte donde es más importante Quicksilver realmente es en el pivote. Miremos, ¿cuáles son los mejores casos? El mejor caso es sencillo. El mejor caso es, yo agarré en mi arreglo el pivote y el pivote tiene tal propiedad de que yo dividí mi arreglo exactamente en dos partes, ¿cierto? ¿Okay? O sea, esas dos partes son iguales y eso es como dividir mi arreglo entre dos. Ahora, ¿cuál es el tiempo de ejecución en este caso, en el mejor de los casos? ¿Cuál va a ser el tiempo de ejecución? En el último. ¿Qué pasó? En el OGN lo va a partir en mitades. En el OGN, ¿por qué lo va a partir en mitades? A ver, hagamos el análisis un poco. Asumamos que el pivote, probablemente no sabemos cuánto va a ser el pivote, creemos que va a ser 1, n, no sé, por ahí, ¿verdad? Si ya es más que eso, realmente va a ser un problema. Ahora, menores y mayores, sacar los menores y mayores, eso sí va a tomar un tiempo, ¿cierto? Eso va a tomar un tiempo n. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ¿cuánto va a ser esto? En este caso, la función de tiempo va a ser 2 veces Quicksort de n entre 2 más una constante por n, ¿cierto? ¿Okay? Donde n es sacar los mayores y sacar los menores. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Okay? ¿Cuál es el tiempo de ejecución en este caso? El orden de ejecución. Eso ya lo vimos. ¿Cuál es el orden de ejecución en este caso? Miremos, es partir el arreglo, son 2 veces n, ¿ok? 2 veces n entre 2 y le sumo n. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? Ahí estamos todos de acuerdo. 2 veces Quicksort con n entre 2, el tamaño lo reduce entre 2, y le sumo n como mayores y menores. Si no, puedo unirlos también en este arreglo específico. Toma n. Todavía no sabemos cuánto toma el pivote, pero asumiendo que elijo siempre el primer elemento y que el primer elemento, por suerte, está por ahí, entonces sería orden 1. Digamos que tenemos un algoritmo más fácil, el pivote siempre está por ahí, eso es digamos que sea n. Por ahorita, ¿qué orden es ese? Es en el orden n, ¿cierto? ¿Okay? Esto es en el orden n, pero ojo, no es porque sí es en el orden n, no. Porque la función de tiempo de ejecución es esta, y si ustedes calculan, sea por el método maestro, sea calculándolo y viendo cuál es la serie, esto es orden n log n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el peor de los casos? ¿Cuál es el peor de los casos? El peor de los casos es, ustedes tenían su arreglo, eligieron el pivote y luego acá quedaron todos los elementos, ¿cierto? O puede ser al revés, ¿verdad? Acá quedaron todos los elementos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es entonces el tiempo de ejecución? ¿Por qué? Porque está recorriendo todo el arreglo y poniéndolo a un lado. Sí, prácticamente porque no lo divide en dos, o sea, sería 2tn más cn, prácticamente. 2tn más cdn. Es esa la función de análisis en el código. No es el 20. No se lo invento. Vamos a llegar al n cuadrado, pero ¿de dónde sale? 2 veces como menor y mayor. ¿Qué pasa? O sea, tiene que recorrer todo el arreglo para mayores menores y otra vez tiene que recorrerlo para mayores. Pero eso toma n. Eso ya es. Es que lo que pasa es que vaya agarrando pivote por pivote y se lo vaya haciendo uno por uno, entonces va a terminar haciendo n cuadrado. Miren el algoritmo. ¿Ah? Ustedes me pueden decir todo lo que quieran, miren el algoritmo. Analicen. ¿Esto cuánto toma? Tiempo constante, ¿cierto? Esto puede tomar, digamos que ahorita está tiempo constante o orden n. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? 0. Va a tomar n. Ajá. Bueno, ese va a tomar Esto va a tomar n. pero Ajá. menores. Si es menores, en la primera opción prácticamente nada, porque ya llegó al último nivel y se sale uno, podría ser una constante, y la otra va a tomar n. O sea, pero no, porque digamos que recorre para menores, recorre para mayores, va a tomar n. Eso va a tomar n. Ajá. no, pero si escogió el pivote, que es el menor de todos, por ejemplo, escogió uno y el arreglo está más o menos ordenado, o sea, y para un lado, o sea, si le sale uno en la primera opción, o sea, hacia el lado izquierdo no va a haber nada. Pero tiene que sacar los menores. Esta función lo que hace es que agarra del arreglo y lo recorre y saca los que son menores a p. Sí, pero el arreglo no tiene nada. Su parte del arreglo no tiene. Es que este es el que se encarga de sacarle ese arreglo que no tiene nada. O sea, usted hace quicksort a menores. Menor es el que le crea ese arreglo que no tiene nada. ¿Estamos?
va a tardarse n. O sea, menores va a tardarse n, mayores va a tardarse n, porque lo que va a hacer es que va a empezar. Este es el pivote es 0. ¿Cuáles son los menores que 0? ¿Es menor que 0? No. Va a devolver, menores va a devolver un arreglo vacío, ¿cierto? Mayores, mayor que 0, sí. Este obviamente es el mismo, sí. Estamos. En los dos casos, menores y mayores se van a tardar n. Perfecto. Okay. Ahora, el resto. ¿Cuánto se va a tardar eso? Es que imagínense que tiene un arreglo de 5 elementos. Entonces usted agarra el pivote el primero, entonces tiene el pivote, más el arreglo aquí a un lado, porque lo agarró todo. Luego ese mismo agarra el primer pivote, lo pone aquí y esa queda el arreglo de 3, luego de 2, luego de 1. Entonces, como va pivote por pivote y no va dividiendo el arreglo, al final queda un orden n de todos los pivotes que agarró. Como todos solo tienen el arreglo de un lado, pues siempre va a ser orden n. Si usted me pone eso, tendría que estar demasiado bien justificado para yo tomárselo bien. Nuevamente, mide la fórmula del algoritmo. ¿Cuánto se va a tardar eso? ¿Cuál es la función de tiempo de ejecución de ese algoritmo? Recuerden, ustedes ahorita están en análisis de algoritmos, ustedes ya están un nivel más arriba de estructura de datos, mucho más arriba. Ya tienen que pensar y decir, ese algoritmo, obviamente hay técnicas que que están más allá de esta clase, pero este cálculo específico sí está para el nivel de esta clase. ¿Cuánto se va a tardar? ¿Cuál es la regla? Ese es el algoritmo. ¿Cómo le calculan la función de tiempo de ejecución a ese algoritmo? En el peor de los casos. Están dormidos. Estuvo bueno la semana, ¿no? Tiempo de ejecución. ¿Verdad? La regla, o sea, ¿cómo yo viendo un algoritmo calculo una función de tiempo de ejecución? Realmente estoy sorprendido. El pivote n para a sub 1 y n para a sub 2 y retorno 1. N para a sub 1, n para a sub 2. Sería 2n más la constante. ¿Cuál es la función de eso? Contar lo que está abajo. O sea, mover lo que está abajo. ¿Eso cuál es la función? N, ¿cierto? Constante n. N igual a n. Ya sabemos que está constante. Ok, pero eso es lo único que está, menores y mayores. No, Quicksort. Está Quicksort, ¿cierto? Ah. ¿Cuál es la función de tiempo de ejecución de Quicksort? TDN. TDN. Ok. Ahora, en este caso particular pasa algo bien especial. Sería como un TDN menos 1. TDN menos 1 en uno y en el otro es TDN. TD 0. Sí. Así Claro. porque menos el no existe. Estamos. O sea, eso es CDN más TDN menos 1 más TD0, que es otra Pero eso es porque el arreglo vino vacío. ¿Qué pasó? Porque el arreglo vino vacío. Porque el arreglo viene vacío. Recuerden que estamos viendo el peor de los casos. Cuando yo les doy un algoritmo, ustedes tienen que pensar en términos de análisis de algoritmos. Tienen que decir, ok, ¿cuánto tarda esto? Tanto. ¿Cuánto tarda esto? Tanto. Y si es un llamado recursivo, ustedes tienen que entender cuál es el tamaño que le están mandando ahora. O sea, por más que me lo argumenten, yo sé que está correcto. O sea, yo sé que van por la línea de pensamiento correcto, pero no está correctamente planteado. ¿Estamos? Esa es la función del tiempo de ejecución. Entonces, ¿cuál es el orden de ejecución de este algoritmo? Calcula. Acá hay varias n's y entonces puse una constante. Y para facilitarles, miren de que aquí C de n y C. ¿Cuál va a ser dominante entre estos dos?
C de n, ¿cierto? Entonces, para hacer su cálculo no es ni necesario hacer esto. A n le dio sumatoria de i igual a 0 hasta n de c i. Ajá. O sea que c por la sumatoria. ¿A usted qué le dio? N menos I, la sumatoria. Sumatoria de i igual a 0 ajá, hasta N ajá. de N menos I. Ok. ¿Alguien le dio algo diferente? ¿También a usted? ¿Usted? El primero. ¿El primero? Okay. ¿Cuál está correcto? El primero, dice. Qué malo, solo porque usted lo dijo. Qué bárbaro. A ver, pues vamos a hacerlo, ¿no? Este es C de n más C de n menos 1 más D de n menos 2, ¿cierto? Ok. Esto es C de n más C de n menos 1 más C de n menos 2 más D de n menos 3, ¿cierto? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Y si voy expandiendo esto, C de n más C de n menos 1 más C de n menos 2 más C de n menos 3 más D de n menos 4, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Podemos ver que si esto llega, esto va a llegar a un momento en que va a ser n menos n, ¿cierto? Ok. Entonces esto va a ser la sumatoria de C de i igual a 0 hasta n de n menos i. O sea que la segunda está correcta, ¿cierto? Significa que la primera está incorrecta, ¿verdad? No necesariamente, ¿va? O sea, los dos están correctos. ¿Por qué los dos están correctos? Cuando yo le caso, cuando n va a 0, cuando se llega hasta n va a ser n menos n, entonces ahora sería igual a 0. Okay. Y así, o sea, sabiendo como de aquí para acá. Okay. Sí, él llegó y dijo, pero si yo veo esto, nosotros los mortales lo vemos n menos i, ¿va? O sea, n menos 0, menos 1, menos 2. Pero él llegó y dijo, no, miremoslo al revés, porque n menos n es 0, ¿cierto? N menos 1 es 1, ¿cierto? Entonces realmente si ustedes miran esto de acá para acá, es eso de acá. ¿Por qué me conviene más ponerlo así? Porque en el otro queda como una cuesta. Sí, ya lo conocemos, ¿verdad? Ya sabemos cuál es, ¿no? Esto es lo mismo que decir 0 más C, sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. Y esto ya sabemos qué es, ¿no? Ya sabemos que es n por n más 1. Y el otro queda negativo. De 2, que es igual a orden n cuadrado. Y en esta resta realmente, ¿verdad? Esto al final va a quedar y sumatoria i igual a 0 hasta n de n, bn por sumatoria, entonces eso va a ser n cuadrado menos la sumatoria de i igual a 0 hasta n de i, ¿verdad? Queda n cuadrado menos n cuadrado. Menos n, pero queda, eso tiene que quedar un factor por n cuadrado, ¿verdad? Algo por el estilo. ¿Okay? Va a quedar un medio de n cuadrado, más o menos. Algo por el estilo. Porque esto, bueno, hagámoslo. Mejor hagámoslo para que no quedemos con la duda. N se de n1 menos sumatoria de i igual a 0 a n de i, esto es igual a n por n cuadrado, ¿sí, verdad? Menos n por n más 1 entre 2 igual a n cuadrado menos n cuadrado entre 2 menos n entre 2, y eso queda un medio de n cuadrado menos n entre 2. Sí, va bien, ¿verdad? A ver.
n cuadrado menos medio de n cuadrado es un medio de n cuadrado, ¿cierto? Menos n entre 2, y esto el orden siempre es n cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Significa que Quicksort está entre, o sea, su omega en n log de n y su o es n cuadrado. O sea, en el mejor de los casos es n log de n y en el peor de los casos es n cuadrado. Ahora, ¿por qué creen ustedes que la gente cuando va a elegir entre Ipsort, Mersort y Quicksort normalmente elige Quicksort? En este caso solo pasaría si estuviera ya ordenado. Este caso es bien particular. Ahora, este caso viene ordenado el arreglo. No es ni eso, es selecciono mal el pivote. Ok, ya viene ordenado. Pero realmente es selecciono mal el pivote. O sea, el problema es cómo selecciono el pivote. Digamos, si yo elijo el pivote como el primer elemento y el arreglo viene ordenado, y es donde eso sucede, entonces ahí hay un problema, ¿cierto? Pero podría pasar si el arreglo no viene ordenado. Si yo tengo algún algoritmo de elegir mi pivote malo, porque realmente el pivote no hemos hablado de él. Ahorita, ¿cuál fue la regla que yo seguí? Dije, agarro el primero. Otro para agarrar el último. Ustedes agarran uno. ¿Cuál es el mejor de los casos? ¿Cuál es el mejor pivote que yo puedo agarrar? Promedio. Pero el promedio de los números. Es el promedio de los números, eso lo había mencionado él. No es exactamente, sé por dónde va la línea de pensamiento, pero no es. No se puede hacer promedio porque puede que no esté dentro de los números de la... Puede que no estén distribuidos, No, o sea, puede que haya un bulto, que la distribución no sea normal. Si los números estuvieran distribuidos estadísticamente, ustedes sacan el promedio y eso les va a permitir ubicarse acá y el que esté más cerca esa va a ser la mediana, la mitad cerca. Ahora, eso solo sucedería si los números, ustedes saben que tienen una distribución normal o tienen una distribución, ¿cómo se llama esta? No me acuerdo. Pero están distribuidos de manera uniforme, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el número que realmente ustedes necesitan? No es el promedio, es otro elemento estadístico, que no es el promedio. ¿Te acuerdas de la estadística 1? Ah, me la llevaba. ¿No la llevaba? La mediana. ¿Ok? La media y la mediana. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? ¿Cuál es la mediana? En una lista de números, o de elementos, ¿cuál es la mediana? No sé, seguro que está en medio. Es el que está en medio. Esa es la mediana. No me vayan a complicar. Eso se llama la mediana. ¿Vamos? Entonces, si ustedes pueden calcular la mediana del arreglo, ¿en qué tiempo? Con que ustedes lo calculen en orden n, pueden hacer el algoritmo que siempre sea n log de n. ¿Estamos? Porque esto solo vendría a contribuir a esto y ustedes garantizarían que esto siempre suceda. ¿Estamos? Ahora, para eso hay algoritmos, digamos, hay un algoritmo que se llama medianas de medianas. Que lo que hace es que divide el arreglo en 5 y busca la mediana de esas 5 partes, y eso lo hace. Agarra las medianas de las medianas y usted dice, tengo el arreglo, lo parto en 5, saco la mediana de cada una de esas partes y luego saco la mediana de esas 3, de esas 5 que había partido. ¿Okay? Pero ese no es orden n, ¿verdad? ¿Qué pasó? No sería orden n. Es orden n, ese algoritmo. El mediana de El algoritmo de mediana es orden n. Ahora, realmente esto es complicar el algoritmo. O sea, se puede, sirve para justificar de que el algoritmo es n log de n y puede ser n log de n, pero en la realidad lo que la mayoría de gente, o
sea, lo que uno normalmente hace es que elige el primero. ¿Por qué? Tienen la esperanza de que no haya ordenado. Tienen la esperanza, sí. Ahora, la esperanza se basa en algo más. Bueno, es que ahí si va a aplicar el algoritmo a una lista es porque sabe que está desordenado, o sea, y por lo menos tiene una noción de que los números no están en un desorden que lo afecte. Entonces, o sea, se aplicaría. O sea, además por estadística o por probabilidad. Por probabilidad. ¿Qué pasa? No va a estar. ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Una lista bien ordenada. De una lista bien ordenada. Aparte de la Ya pasó por otro sort antes de llegar. ¿Qué pasó? Pasó por otro sort antes. ¿Para qué lo vas a meter a Quicksolve? Está pensando algo parecido. Pero miren, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que elija mal el pivote? Que si yo elijo el pivote, que siempre sea este caso. Es que lo que pasa es que usted puede venir y tener un arreglo desordenado. Uno entre ellos. Luego viene y mete más valores. Y luego intenta ordenarlo de nuevo, va a haber una parte que ya va a estar ordenada. Entonces, por ejemplo, si ese arreglo lo tiene al inicio así, lo tiene desordenado, lo ordena. Luego le agrega valores al final, intenta hacer el sort, el inicio siempre va a estar ordenado. Entonces, cuando tiene toda la razón. O sea, no le estoy contradiciendo. Ahora, ¿qué podemos hacer para resolver eso? Desordenarlo. Lo podemos desordenar. Ven el asunto. ¿Cuál es el peor de los casos? ¿Cuál de los casos? Que cada vez que elijo el primero de los elementos, si ese arreglo es ordenado o está casi ordenado, semi-ordenado, como usted lo quiera decir, me va a ir generando pedazos así, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo? Al inicio, pues desordeno. Llego y digo, no, voy a agarrar y lo voy a desordenar. Otra cosa también. Lo voy a desordenar. ¿Por qué lo voy a desordenar? Porque eso me hace que la probabilidad de que esto suceda se reduce, ¿cierto? Al final, yo lo que quiero es de que mi valor, asumiendo de que esta es la mediana, de que este es el arreglo que se ve que mi valor ande por aquí. O sea, mientras ande por ahí, no importa qué tan bien o qué tan mal tire para alguno de los lados, ¿cierto? ¿Okay? Pero si está en medio de esos valores, realmente es algo bueno. Y por probabilidad y estadística, y ahorita vamos a ver un caso extremo, realmente es muy poco probable que esto suceda. Y si viene así, entonces me conviene más desordenarlo. O sea, viene el arreglo y por si acaso lo desordeno. ¿Cuánto tiempo me toma desordenarlo? N. N, es cierto, puedo agarrar acá un for de 1 a n y empiezo a swap. Y ya está, desordenado. ¿Está? O sea que realmente Quicksort, si a mí me preocupa eso, simplemente lo desordeno el arreglo antes de meterlo en Quicksort. Y ya a partir de eso puedo irme con un algoritmo sencillo que simplemente me esté dando, agarrando el primero y me esté separando. Lo otro tal vez uno lo está viendo porque está viendo los números. Ajá. Pero si uno ve los índices y dice voy a agarrar siempre el índice de en medio, si el arreglo es de 100 elementos, agarro el índice de 50 y ese es el valor que yo agarro como pivote y después empiezo a... ¿Qué probabilidad es que el del número 50 es el 1, por ejemplo, y la lista es de 1? Correcto. Y ese tema, el cálculo porque eso se puede comprobar, pero eso ya entra a algoritmos randomizados. Entonces se puede comprobar por probabilidad cuál es el orden de Quicksort y realmente está en el orden. Pero miremos un caso extremo. Voy a borrar aquí. Pero ya lo está, o sea, sí, puede combinar y todo, pero lo está complicando realmente. O sea, pónganse a pensar que al final, nuevamente, probabilísticamente, es muy poco probable que usted siempre elija en un arreglo bastante grande, estamos hablando de un arreglo gigante, usted siempre elija que siempre tenga una mala opción. Esa es la idea. Ahora, imagínense que ustedes siempre lograran
no aquí en el centro, sino que siempre lograran aquí en una orilla y que separaran 10%, 90%, por ejemplo. Que siempre separaran 10%, 90%. Lo voy a poner aquí de nuevo. O sea que cuando ustedes eligieran su pivote siempre estuviera en un lugar de que separara 90% y el 10%. ¿Sabes? ¿Cuál sería la función de tiempo de ejecución de eso? Sería, viendo Quicksort nuevamente, TDN, viendo Quicksort, acuérdense de Quicksort, ¿no? CDN, porque ya sabemos de que hay un tiempo constante más TDN menos N por 0.1. TDN, ajá, N menos N por N por 0.1 es N entre 10, ¿verdad? Más de 9 entre 10, esa sería. No le voy a pedir que la resuelva, porque realmente no sé que les van a quedar trabados. No vamos a quedar trabados, ¿verdad? Por ahí. ¿Puedo borrar aquí? No voy a borrar eso no lo voy a borrar todavía. Hay una forma que no vimos en esta clase de determinar tiempos de ejecución y en construir el árbol del tiempo. O sea, nosotros decimos, está TDN, ¿cierto? Pero TDN realmente es CDN más TD, un décimo de N, ¿cierto? Y T de 9 décimos de N, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero esto realmente es, bajo esta misma regla, un décimo de N, y esto es 9 entre 10 N, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto es eso? Esto es más, porque obviamente esto es C, ¿verdad? Esto es C, ¿verdad? Más los hijos de esto. Y esto lo voy a dividir otra vez. ¿Y esto cuánto sería? 20. Sería 1 entre 20. 1 entre 10 al cuadrado, ¿no? Sí. Y esto sería 1 entre 9 sobre 10 al cuadrado. 1 9 al cuadrado sobre 10 al cuadrado. 9 sobre 10 al cuadrado, ¿no? CDN. ¿Ah? Y esto sería 9 sobre 10 al cuadrado. 9 sobre 10 al cuadrado, ¿ah? CDN. Y esto sería, este de acá. 9 al CDN todo, ¿no? 9 al cuadrado sobre 10 al cuadrado CDN. 9 al cuadrado sobre 10 al cuadrado CDN. Por ahí, a ver, no me equivoco en la matemática. Y esto ustedes van a ver que va a crecer, ¿cierto? Ahora, si ustedes vieran esto, y no se preocupen, esto no se lo voy a preguntar en el examen, pero quiero que lo vean. Si ustedes vieran, realmente este tiempo es CDN, ¿cierto? Más este tiempo de este nivel, ¿cierto? ¿Estamos? Ahora, ¿cuánto es este tiempo? Este es 10, o sea, es un décimo de CDN más 9 décimos de CDN. ¿Eso cuánto es? CDN. Eso es CDN también, ¿cierto? ¿Okay? Ahora, ¿esto cuánto es? Lo mismo, CDN. ¿Eso es? CDN. CDN, ajá. A ver, ¿por qué? Esto es 10. ¿Ok? ¿Y Sí. esto de acá? Da 9. A ver, 9 al cuadrado. No me faltó nada ahí. Es que ahí. No, sí está buena, sí está buena. Es CDN, ¿no? Sí, ese de CDN. ¿Ok? solo seguiría partiendo. Miren lo que va a pasar. Realmente esto es CDN, CDN, CDN. Ahora, va a pasar algo. Eventualmente, esto va a terminar, ¿cierto? O sea, esta ramita de un décimo, un décimo, un décimo, un décimo,
va a terminar, ¿cierto? Va a llegar Y esto va a tener una forma realmente así. Este árbol no va a quedar balanceado. No es cuando divido entre dos, que es mitad aquí, mitad aquí, mitad aquí, mitad aquí, mitad aquí, mitad acá. Aquí no, no es un décimo acá, 9 décimos acá, un décimo acá, 9 décimos acá. O sea que esta parte del árbol va a cortarse más rápido, ¿cierto? ¿Okay? Y esta parte realmente va a crecer. Pero sabemos de que va a ser CDN, 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 y eventualmente va a ser menor o igual que CDN. Porque va a cortarse, pero eso implica, va a quedar algo ahí, va a ser menor o igual que CDN, la suma, ¿cierto? Ya está. Ahora, si ustedes se fijan en esta técnica, yo voy haciendo este árbol y yo con eso puedo hacer el análisis. Puedo decir, ok, ¿cuál es el tiempo de ejecución? Es la suma de cada uno de los niveles. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántos niveles hay aquí? Esto es la sumatoria de CDN de I igual a 0 hasta algo. ¿Ok? ¿Cuántos niveles hay? Puede ser de 1 realmente. O sea, ¿cuántos niveles hay? ¿Cuántos CDN hay aquí? N. ¿Qué pasó? Los bases dicen 4. Realmente. 2. Más fácil, hermano. Y que siempre va dividiendo en 2, o sea, siempre al final, por mucho que va a llegar a dividirse en 2. Si ustedes vieran esta partecita, ¿qué altura tiene esta? El que llega hasta acá. Y 2, ¿Qué pasa? 3. 3. Bueno, sí, Sí. pero si lo generalizaran, ese que iba un décimo, un décimo, un décimo. Log de N. ¿Qué altura va a tener esa hoja, la última hoja de eso? Aquí es N, aquí es N entre 10, aquí es N entre 100, aquí es N entre 1000 y va a ser N entre 10.000. La última de esas, ¿qué altura voy a tener hasta acá? De 0 a N. ¿Qué altura voy a tener? ¿Qué pasa? 10 elevado a la I. O sea, la I. ¿Qué altura voy a tener? Si yo voy dividiendo, ¿cuántos saltos voy a tener? Si yo tengo 1000, ¿cuántos saltos tengo? Si yo tengo 100.000, ¿cuántos saltos tengo? No, si yo tengo 1000, si tengo 10.000, tengo 4. 5, 6, hasta ahí. Ajá. Pero ¿cómo calculo eso? ¿Cuál va a ser la altura en esta ramita? Les estoy diciendo la más fácil, la que voy dividiendo entre 10. ¿Qué altura tiene? Sería un décimo de N. Es A ver. un décimo de N sería así. Si N es 1000, un décimo de esto sería 100, ¿es cierto? No. ¿Cuántos saltos hay? 100, 10, 1, ¿cierto? Un décimo a la N, es la cosa. Décimo, ese es un décimo. Miren, este Sí. es un décimo de este, no funciona. Solo son 3 saltos, no 100. Si yo voy dividiendo entre 10, ¿cuántos saltos voy a tener hasta llegar a? Voy a empezar. Si aquí hay 10, ¿cuántos saltos hay acá? Hay 1. Si aquí hay 100, ¿cuántos saltos hay acá? Hay 2. Si aquí hay 1000, ¿cuántos saltos hay acá? Hay 3. Si aquí hay 10.000, ¿cuántos saltos hay acá? Hay 4. ¿Cuál es la función que relaciona estas dos cosas? Es. 10 a la n. Ajá. 10 a la esto o es a la n, ¿cierto? Ok. 10 a la h es igual a n. Por lo tanto, h es Lo venimos
Logaritmo base 10. Excelente. Base 10. Bien. ¿Estamos? No se dejen llevar por la ramita, sino por el valor. ¿Cómo va cambiando el valor? Se divide entre 10, se divide entre 10, se divide entre 10. Entonces, esta altura es logaritmo base 10. Ahora, esto no llega hasta acá. Si llega hasta acá, ya terminamos. Realmente esto llega hasta acá. Ahora, ¿qué altura tiene eso? El extremo más extremo de eso. Más de 90. ¿Qué pasa? Más de 90. No, pues sí, porque el otro porcentaje es el 90%, y el que más va a crecer, ¿no? Sí, pero... Está parecido, la matemática no está bien, pero tiene la idea. Perdón. No, o sea, tiene la idea, pero la matemática está bien. Sería el logaritmo de base 9 de n sobre el logaritmo base 10 de n. Bueno, ya vamos a hacer. Miren el proceso, aquí dividido entre 10, ¿cierto? ¿Okay? Eso es como multiplicar por un décimo, voy dividiendo entre 10. Pero realmente aquí, ¿qué es lo que voy haciendo en esta rama? Voy dividiendo entre 10, multiplicando por 9, o sea, multiplicando por 9 décimos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, realmente en esta rama, en esta iba entre 10, entre 10, entre 10. Y en esta voy por 9 décimos, por 9 décimos, por 9 décimos. ¿Estamos? O sea, es la misma lógica. No vamos a hacer la matemática ahí, pero eso es realmente la relación de eso es logaritmo base 10 entre 9. ¿Estamos? Yo acá no le diferente. Sí, porque separó la. Yo hice eso mismo que hizo usted, solo que teniendo cada uno aquí y los transformé en lo que pasa es que esto es un solo valor, ¿no? Esto es una sola constante. Ah, pero como en el último va creciendo 9 al cuadrado, 10 al cuadrado, 9 a la 3, 10 a la 3. Correcto. 9 a la 4, 10 a la 4, entonces por eso como logaritmos diferentes. 9 a la 10. Pero es que el logaritmo de una división, ¿qué está? El logaritmo de la suma. Tienen que ver lo de la regla de los logaritmos, pero básicamente es logaritmo base 10 novenos. ¿Okay? Porque al final es 10 novenos lo que usted está multiplicando, o sea, lo que está elevando a la potencia. Pero no importa, si ustedes se fijan, esto va a ser n, en ese caso, logaritmo base 10 novenos de n, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y miren en lo que estábamos eligiendo partiendo 10%, 90%, que es una probabilidad, realmente le estamos dando una probabilidad baja al pivote. Estamos diciendo el pivote en el 90% de las veces, o sea, siempre va a elegir, una partición que va a ser así de mala, 10, 90. Y aún así, mi algoritmo es en el orden n. ¿Estamos? No digamos, obviamente, esto es un ejemplo, no es una prueba estadística, como les digo, no lo vamos a ver en la clase. Pero esto ya les deja indicado que aún en casos malos, siempre el logaritmo tiende más a estar en el lado logarítmico. Estadísticamente hablando, el algoritmo de Quicksort. Y por eso precisamente es que Quicksort es el algoritmo que normalmente la gente usa. Ahora, en su tarea, yo les voy a pedir, en la tarea les dije, ¿verdad? Que tienen que implementar los algoritmos de SOR y tienen que correrlos con datos, un montón de datos. ¿Okay? Y básicamente producir salida de eso. Estamos ver cuánto se tarda con cierta cantidad de datos, con más, a ver cómo se comportan ambos algoritmos. Esa es su tarea para otra semana que no les he subido. Y sé que no les he subido las funciones, se las voy a dar hoy porque les sirve que las vean, que hagan ese ejercicio simple, pero les va a servir. ¿Okay? Pero básicamente por eso es que Quicksort
es el algoritmo de elección para ordenamiento, porque normalmente es n log de n, o sea, estadísticamente, y realmente estadísticamente es tan simple que hace muchas menos comparaciones inclusive que Hipsort, que Hipsort es el otro n log de n que hemos estudiado, que es en la misma memoria, ¿verdad? Que no ocupa memoria adicional. Este se ocupa memoria adicional. Entonces esa es la siguiente pregunta. Este algoritmo ocupa memoria adicional, ¿cierto? ¿Existirá alguna manera de hacer un quicksort que no ocupe memoria adicional? ¿Quiero verlo ahora? A ver, ¿está seguro de memoria adicional? Sí. Sí. Bueno, que sí, por eso lo estamos viendo, el último, ¿ah? Por eso es el mejor. Entonces, ¿qué se puede hacer para hacer un quicksort que ocupe el mismo espacio de memoria? ¿Puedo borrar aquí? Haciendo swapping en el mismo arreglo. Solo ¿cómo funciona quicksort dentro del mismo arreglo? No, solo voy a usar estos valores. Vamos a hacer un par de iteraciones nada más, solo para ver. 635 148 079 210 210. Entonces, ¿cómo puede funcionar quicksort? Ustedes llegan y dicen, ok, para empezar voy a elegir un pivote. Digamos, aquí había elegido el primero, ¿verdad? Ok. Digamos que voy a elegir, un número malo, voy a cambiar para que el ejemplo no sea tan largo. Voy a elegir el último en este caso. ¿Me parece? Voy a elegir el último. Entonces, ¿cómo puedo yo implementar quicksort acá? Pues resulta que el algoritmo es bastante sencillo. Yo simplemente digo, ok, voy a decir que este es mi pivote. ¿Ok? ¿Estamos? Y voy a decir que inicialmente aquí está la línea divisoria. Lo voy a poner ¿ok? Esa es la línea divisoria. A partir de aquí, eso significa que a partir de aquí están los mayores a al pivote. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo que lograr sacar mayores y menores ahí. ¿Estamos? Entonces yo digo, ok, en este arreglo tengo que poner los mayores y menores, separarlos de la misma manera. Entonces simplemente lo que voy a hacer es eso. Miren. Voy a llegar y voy a decir, es 6. Digamos que quiero los menores a la izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy. ¿Es este menor que el pivote? Sí. Entonces voy a intercambiar. Voy a poner este y ahora voy a aumentar este por acá. ¿Estamos? Entonces ahora, a partir de este para acá, todos son menores que el pivote. Así se interpreta. Miremos nuevamente. Yo llego y digo, es 5 menor que 6. ¿Sí? Entonces, nuevamente, pongo 5, pongo 10 acá, intercambio. No le voy a poner la letra para no estar poniendo. Es 1 menor que 6. Sí, ¿verdad? Entonces intercambio, pongo 1 acá. Es 4 menor que 6. Sí, ¿verdad? Entonces intercambio nuevamente. Exacto. ¿Ok? ¿Es 8 menor que 6? No. ¿Es 0 menor que 6? Sí, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué intercambio? Intercambio 0 con 10. ¿Ok? Y aumento este. Miren que este solo va aumentando. ¿Ok? ¿Es 7 menor que 6? ¿Es 9 menor que 6? ¿Es 2 menor que 6? Entonces, ¿qué hago? Intercambio 8 con 2.
y aumento este. Entonces, si ustedes se fijan, ya aquí están los menores. ¿Se fijaron? Aquí están los menores y aquí están los mayores, ¿cierto? Entonces, simplemente si este era el pivote, hago un último intercambio al final de todo, donde intercambio el pivote con el límite, dividen 6, aquí quedó 10, y ahora aquí está el pivote de la línea que divide, menores aquí, menores acá. Mira qué interesante. Hagámoslo otra vez. Ahora simplemente llaman quicksort de este lado y quicksort de este lado. Hagámoslo otra vez. ¿Les parece? A ver. 3, 5, 1, 4, 0, 2. Ya 6 ya no está porque 6 era el pivote, ¿cierto? De allá. Entonces yo digo, agarro como pivote este. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es mi lógica? Este es el primero a partir del cual empiezan los mayores. Y digo, ¿este es menor que 2? No. No. ¿Es 5 menor que 2? No. ¿Es 1 menor que 2? Sí. Sí, entonces ¿qué tengo que hacer? Intercambiar 3 con 1. Intercambio 3 con 1 y aumento este. ¿Ok? Iba por acá, ¿verdad? Okay. ¿Es 4 menor que 2? No. ¿Es 0 menor que 2? Sí, entonces ¿cuál es la regla? Intercambiar 0,5. 0,5, ¿verdad? 0,5 y aumento. Por último, ¿cuál es mi último paso? Intercambiar el... Intercambio el pivote. ¿Y ahora qué quedaron? Quedaron los menores acá. Los mayores acá. Ahora tenemos que hacer quicksort de este y quicksort. ¿Estamos? Obviamente aquí, esto es trivial, ¿verdad? Llego, son dos valores, podría ordenarlo directamente o seguir la misma regla, ¿verdad? Agarro, este es el pivote y este es el primero, ¿verdad? Y entonces digo, es 1 menor que 0, no, ¿verdad? Entonces al final intercambio, no es 1 no es menor que 0, ¿verdad? Entonces simplemente intercambio, porque ya terminó el ciclo y 0 queda 0,1 acá. ¿Estamos? Ok. Llamo quicksort de este porque este es el pivote ahora, ¿no? Este ya quedó check, pero acá. Y llamo quicksort de 1 y este es paso base. Quicksort de una regla de tamaño 1. Y aquí sigo la misma regla. Digo, este es el pivote, perdón. Este es el pivote. Es 4 menor, y este es el este, ¿verdad? ¿Es 4 menor que 3? No. ¿Es 5 menor que 3? No. Termina ese ciclo de comparaciones. Hago el swap del pivote con este, ¿verdad? ¿Ok? Ya 3 quedó de pivote y ahora hago quicksort de 5, 4. Misma regla. Este es el pivote. Este es el primero. ¿Es 5 menor que 4? No. ¿Ok? Entonces termina ese ciclo, hago intercambio 4 y 5. ¿Ok? 4 queda de pivote y 5 hago quicksort de 5. Se fijan, ya está 0, 1, el 2 que estaba acá, 3, 4. ¿Ok? ¿Cuál es la regla entonces? Obviamente, caso base, si el tamaño del arreglo es menor que 1, menor o igual que 1, devuelvo la regla. Si no, el mismo pivote y voy comparando y simplemente voy marcando cuál es el primero que es mayor. Y lo voy a intercambiar. Al final de eso, intercambio el primero mayor con el pivote para dejarlo en medio y luego hago quicksort con una parte. Todavía podría ser otro que si la regla el tamaño de la regla es de 2, sencillamente intercambiar para no tener que hacer más pasos. ¿Cómo? Hacer otro
base, otro caso base en el que si es de 2, sencillamente intercambiar, o sea, hacer un solo swap sin... Solo mirar, si es mayor o no, podría ser. Perfecto. Entonces, Quicksort, además de tener estas ventajas en el OPM, el algoritmo es bastante sencillo, realmente también se puede implementar dentro de un. ¿Estamos de acuerdo? No les había dado break, pero ¿hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? Desde arriba. ¿Qué pasó? Voy a dar cuenta Mañana se va a dar cuenta. Hagamos un break rapidito hasta las 9 y de ahí solo venimos rápido a hablar de Radixson y con eso estamos listos para el examen de mañana, el temible examen de Radixson. No tengan miedo, pero bueno, relájense unos 9 minutos. Cuando uno estudia esa clase, ordenamiento es uno de los elementos que uno estudia, porque ordenamiento tiene algo bien particular. Uno tiene un montón de algoritmos que se han encontrado para hacerlo. En esta clase, ¿cuáles hemos visto? A ver si me acuerdan. Hemos visto algoritmos de ordenamiento, ¿cuáles hemos visto? Merge-sort, Quicksort, Heapsort, insertion sort, selection sort, entre otros. bubble sort. ¿Okay? Entonces ustedes se fijan, hemos visto varios algoritmos, ¿verdad? O sea, ahora este en el ODN, este orden en el ODN, realmente está entre omega en el ODN y el ODN cuadrado, pero ya sabemos de qué se comporta en el ODN. Este es θ, este es en el ODN. Este es n cuadrado. Uno de estos es n cuadrado. Y uno de estos asumimos, no me acuerdo cuál fue. Tuvimos que asumir el peor de los casos y lo hacía orden n cuadrado entre n cuadrado. Probablemente es n cuadrado. Ahora, todos estos algoritmos, o sea, nosotros llegamos y dijimos, pucha, Quicksort, Merge-sort, Heapsort. Y póngale Alejandro es metido a rollo, bien metido a rollo. Quiere ser el mejor analista de algoritmos y diseñador de algoritmos del mundo. Y llega y dice, Alejandro, quiero hacer un sort mejor que eso. Quiero hacer un sort que corra en orden 1, o corra en orden n, o corra en orden logaritmo de n. Entonces la pregunta es, ¿puede Alejandro hacer eso? Sí se puede, pero con un overhead un poco grande dependiendo del algoritmo. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que sí. Ahora, miremos algo de esto. Todos estos sorts parten con un fundamento básico. Y es que yo voy a comparar los elementos entre ellos. ¿Se han fijado? Todos ellos implican de que yo los voy a comparar entre ellos. ¿Está? Entonces, está comprobado de que un algoritmo de sort que se compare entre ellos tiene como límite inferior en el log de n. O sea que ustedes ni pierdan el tiempo desarrollando un algoritmo de comparación que sea mejor que eso. ¿Está? Mejor use Quicksort, mejor use Heapsort. Digamos, en el futuro un nuevo modelo computacional, digamos, que reemplaza una máquina de sort, todo eso cambiaría también, o siempre sería básico. Habría que ver. A ver, por ejemplo, Quicksort y Merge-sort son algoritmos que se pueden ejecutar en computación paralela. Digamos una computadora cuántica, yo puedo partir mi arreglo, que este ordene este y que este ordene este. O sea que ahí cambiaría un poco el análisis,
porque ya sería un orden constante, o sería un log. En una computadora cuántica, asumiendo que sea un universo paralelo, yo no me acuerdo bien, pero podría irse por ahí. Pero en el modelo computacional que tenemos ahorita, definitivamente no. Y aún haciéndola no determinística, a ver, si yo lo hiciera no determinística, tendría que generar aleatoriamente uno y de ahí verificar si es igual tendría problemas. O sea, realmente la pregunta es buena, no se la puedo responder completamente, más que algo que quiero investigar, pero me dejó con la duda, ¿verdad? Pero básicamente para los modelos que tenemos ahorita, definitivamente no. Y eso es en el orden, el límite inferior. Sí tengo un ordenamiento que sea comparativo, que compare los elementos entre ellos. Pero a veces yo puedo analizar la estructura de los elementos y tener algoritmos que, según esa estructura, aprovechen la estructura que existe precisamente para ordenar en tiempos mejores que esto. Un ejemplo, digamos, si yo tuviera las identidades, si yo agarrara las identidades de ustedes tienen una estructura bien especial. ¿Cuál es su identidad? 1006. 1006. 1978. 1978, ajá. 00212. 00212. ¿Su identidad? No tiene eso de que no quiere que sepan la edad, ¿no? 0801. 1993. No le haga caso a eso, ¿verdad? 07 616. Si ustedes se fijan, estas identidades tienen una estructura bien particular, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera ordenar una lista de identidades, voy a poner la mía, 0501 981 648. Si ustedes agarraran esta lista de identidades, realmente ustedes pueden decir, no, si yo tengo 1 millón de personas, yo puedo aplicarle Quicksort, Lipsort, o lo que sea, 7 millones de personas. Está. Pero si yo lo quisiera ordenar realmente, yo podría aprovechar esta estructura para poder ordenar esa información. Y la lógica de RadixSort, que es el sort que quiero que veamos rápidamente, precisamente es esa. Que si yo conozco la estructura de esto, yo puedo ir ordenando yendo dígito por dígito. Entonces, la lógica de RadixSort es, en lugar de hacer esta comparación, yo lo que voy a hacer es que primero voy a ordenar los números por su dígito menos significativo, luego por su segundo dígito menos significativo, luego por el tercero, pero de tal manera de que cada vez las cosas se van a ir acomodando solas. ¿Estamos? Entonces hagamos un ejemplo. No hace comparación. No hace una comparación, sino que lo único que hace es que lo va metiendo en unas runas. Vamos a ver. 0, 1, 2, 3. 6, 7, 9. Voy a usar un ejemplo ahí. A ver. Entonces voy a usar estos números 170, 802, ¿cómo funciona RadixSort? RadixSort dice, ok, voy a ir agarrando desde el dígito menos significativo, realmente también podría ser desde el más, con alguna consideración, pero nosotros vamos a ir desde el menos significativo y lo vamos a ir metiendo en la urna que corresponde. Entonces, miremos, yo llego y digo, ok, 170, ¿a qué urna corresponde? A la del 0, ¿cierto? Porque el primer dígito menos significativo es
0, entonces va a 170. 45, aquí, ¿cierto? 75, También. ahí mismo. 90, aquí. 802, aquí. 2, aquí. 24, aquí. Y 66, en el 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ordenado? No está ordenado, pero ya sabemos de que ese último dígito es ordenado, ¿cierto? O sea, estos números van. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a llegar y voy a decir, ok, entonces lo voy a ir agarrando ahora por el siguiente dígito menos significativo. ¿Estamos? Y entonces veamos. Vamos a agarrar y vamos a agarrar el número, vamos a decir ahora 170, entonces es 7, ¿cierto? Ok, 90, 802, ¿a cuál va? 0, 0. 2, ¿a cuál va? Aquí, ¿cierto? Porque es 0, 2. 24, ¿a cuál va? 45 y 75. Ahí está. Nuevamente, ¿están ordenados? No. Pero ya podemos ir viendo de que el dígito menos significativo y el otro ya están ordenados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le vamos a hacer una tercera pasada. ¿Por qué? Porque el número más grande tiene 3 dígitos. Entonces vamos a hacer lo mismo. 802 es 2 acá, 24, 45, 170, 75 y 800. Ah, sí, ya está. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Por magia. No, porque realmente lo que ustedes van haciendo es que van ordenando primero este elemento, luego el siguiente elemento, pero sin quebrar el orden que ya habían hecho del primer elemento. Entonces realmente van ordenando, pero van no preocupándose por comparar los elementos entre ellos, sino que van ordenando este elemento, este elemento, este elemento. ¿Está? Y nuevamente lo importante es que no rompan el orden que ya habían obtenido en cada una de las pasadas. O sea, si ustedes se fijaron, yo iba respetando ese mismo orden. Y las cosas parece que por arte de magia, pero simplemente por pura lógica se van ordenando. ¿Cuál es el orden de ejecución de Radix? Depende de la... 3N. Algo así. 3N En este caso, en este caso, pero no, depende del tamaño del dato, o sea, depende de cuántos dígitos significativos sea por n. Es correcto. ¿Cuántos dígitos significativos del número más grande por n? Porque en cada pasada es n, eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? ¿Okay? Entonces Radixson es un algoritmo que corre en orden k, n, donde k es el número de dígitos significativos. O sea que para ordenar identidades sería 4, 8, 13. 9, Sería 13n. P8 más 5, 13. Entonces sería 13n para ordenar identidades. Correcto. Ahora, en este caso era el número, antes eran dígitos, si fueran letras, Sería 27. entonces ahí serían 27 casillas. Lo que ustedes tenían. ¿Está?
Hay casos para lo que no es práctico hacer algo como esto. Digamos, si los números son muy grandes o cosas por el estilo. Pero es bueno que lo conozcan. También ocupa cierto overhead porque necesitan crear estas casillas y mantener estructuras de datos en cada una de ellas para ir insertando elementos. Cada una de estas sería una especie de cola donde yo voy metiendo elementos y después cada vez la voy pidiendo hasta que esté vacía, voy siguiendo, voy pidiendo y voy metiendo nuevamente. Hay otros que van a ver ahí, bucket sort, radius sort, no me acuerdo cuál era el otro, que ya son algoritmos que no consideran la idea de compararlos entre todos, sino cosas como esto, revisar la estructura para aprovecharla a su conveniencia. ¿Hay alguna duda? A ver, el día de mañana es el examen, ¿cierto? Entonces mañana vénganse listos, vénganse Gillette. Mi recomendación es que hagan ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios? Agarren algoritmos, calculen su fórmula de tiempo de ejecución y con eso calculen el orden de ejecución. Agarren algoritmos que sean recursivos y hagan lo mismo. Agarren dividir en serás, hagan lo mismo. Agarren series y hagan pruebas por inducción. ¿Estamos? Agarren uno que otro problema y traten de crearle el algoritmo y traten de hacer el análisis de tiempo de ejecución. O sea, agarren un problema, ejercicio y digan, no sé qué, ¿cómo haría yo este algoritmo? Digamos, aquí hay algoritmos que no les he dicho en su totalidad. Por ejemplo, el de Quicksort, veanlo cómo es, ¿vale? Cómo calcular el error, etc. ¿Estamos? ¿Qué más les puedo aconsejar? No, solo eso. No tengan miedo, simplemente estudien. Ya van a ver, esto es de puro ejercicio. Si ustedes hacen ejercicio, no creo que vayan a tener problema. Estamos. ¿Qué más? Tengo que dejarles las funciones a las funciones. Esta se la voy a dejar ahorita. Además, se la voy a dejar como tarea porque igual lo tienen que hacer, porque lo tienen que saber. Y es algo bien sencillo. Quiero que ordenen estas funciones según su tiempo de ejecución. Entonces, ahí entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Quiero que ordenen esas funciones en su cuál es más dominante que la otra, en orden ascendente. Eso es lo que quiero. ¿Ok? Es un ejercicio sencillo. Quiero que lo hagan eso y que la grafiquen. Solo grafiquenla con valores para ver cuál es el comportamiento. Le mandamos el link en Wolfram. Si eso me puede tirar todas de un solo, sí. Comparadas, sí. Ah, bueno, perfecto. No lo he hecho, sí, está bien. Wolfram. Es una página para Y esta es la tarea de la semana pasada que no les había dejado. Yo sé que no se las había dejado. Pero esta es la tarea de la semana pasada. Es sencilla. Pero si hago eso, se va a ver una maraña de líneas. Entonces, yo quiero que se mire lo mejor posible, ¿no? Entonces ahí ya usted haga. Pero grafíquenlo, uno, que es sencillo, pónganle valores y van a ver cómo se mira. Y dos, con eso ordenen según cuál es más dominante que la otra, en orden ascendente. Desde la menos dominante hasta la más dominante. ¿Estamos de acuerdo?
¿Por qué se los dejo de tarea para mañana? Sí, se los dejo de tarea porque igual lo tienen que hacer, lo tienen que saber para mañana. Entonces, necesito que lo sepan y necesito que ya lo deberían de saber, pero como sé que todavía no está tan claro, necesito que lo hagan para que lo sepan. ¿Qué es? ¿E a la N o E a la H? E a la N, todos son N. Y N a la N. Y ese es N a la N. Al final, log n se repite. Este es el log del logaritmo de N. Okay. Les va a servir, no se preocupen. Ok, esa era la tarea para la otra semana. Es la única tarea que ya les dije, ¿verdad? Los sorts, programarlos y compararlos en el lenguaje que sea. Eso es para la otra semana. Y ya son esos 7 sorts, la Radixson y todo. ¿Ok? No importa el lenguaje. Gracias. Bueno,